pretendo ser breve, en media hora, y explicaros un poco el proyecto tipo que he desarrollado para que sirva un poquito de guía para hacer cualquier tipo de ciudad inteligente o agricultura inteligente, etcétera, puesto que prácticamente es lo mismo. Este proyecto lo tenemos colgado en el Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, en la parte privada para colegiados y precolegiados. Pero si alguien tiene interés en obtenerlo, una vez que lo veamos un poquito por encima, que son muchas páginas, no hay ningún inconveniente en entregarlo, ¿eh? Bien, el proyecto es un proyecto tipo para la adquisición de datos medioambientales mediante red de sensores. No sé si se ve. Vamos a ver. Bien, el proyecto tiene el organigrama que cualquier proyecto típico a presentar en cualquier administración. Tiene una memoria, otra parte de planos, una parte de presupuesto y una parte de pliego de condiciones. Pueden observar que hay dos colores distintos, unos en negrita y otros en color más claro. Los colores más claros no están aún desarrollados en esta primera versión. Bien, dentro de la memoria pues hay una memoria descriptiva donde tenemos los objetivos de la instalación, los parámetros que queremos medir en esa ciudad o en ese proyecto, la normativa aplicable, las tecnologías de comunicación inalámbricas que existen actualmente, descripción de componentes y equipos. Dentro de la memoria también está la parte de cálculos justificativos, cálculo de los enlaces inalámbricos, los estudios de cobertura de los nodos, cálculo de consumos eléctricos, fundamental en el tema de Smart City, puesto que son sensores que no se encuentran habitualmente conectados a la red eléctrica, estudios de autonomía eléctrica, cálculo de niveles radioeléctricos, diseños de tramas de información y, como digo, no está aún desarrollado la programación de motas o de esos nodos, que entraremos ahora a verlo un poquito, y aplicación e integración en plataforma, que son las app, bueno, para hacer esa información más amigable. Esta otra parte tampoco está aún desarrollada, la de planificación y programación, donde entrarían los diagramas de tiempos, diagramas de Gantt, etcétera. Sí que tiene anexo con documentación técnica y la bibliografía utilizada. Bueno, dentro de planos, esquema de red y topología, plano de situación, plano de distribución de los sensores y plano de los enlaces y la conectividad. Dentro del presupuesto, pues por partida de obra, por partidas globales, simplificado, está hecho con el Presto, que es una herramienta habitual de trabajo para presupuestos. Y dentro del pliego de condiciones, condiciones generales y específicas de los equipos utilizados. Bien. El proyecto tipo, en líneas generales, consiste en monitorizar 4 puntos estratégicos de una ciudad de 185.000 habitantes. En nuestro caso, hemos monitorizado monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, humedad, presión atmosférica, ruido y temperatura. Se han elegido estos como podrían haber sido otros distintos. Las placas y demás son iguales. Simplemente es una cuestión de programación. Otra de las partes que el proyecto habla es de las tecnologías de la comunicación inalámbricas que se van a utilizar. Tenemos desde Bluetooth, Ultrawide, Zigbee, Wi-Fi, WiMAX, etcétera. Cada una de ellas pues tiene sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Pues en el proyecto se realiza una comparativa de las mismas en cuanto al alcance, frecuencia, régimen binario, consumo, y el consumo es fundamental, como digo, y depende muy mucho el tipo de transmisión para que consuma más o menos, y nos dure más esa mota remota, que nos dure más tiempo o menos, y es fundamental.
para poder determinar la tecnología inalámbrica más adecuada a nuestro caso de estudio. En nuestro caso hemos utilizado Zigbee. Lo tenemos en la página 11 para que vean. Bueno, este es el índice, la descripción del proyecto. Estas partes en color más resaltado son anotaciones que hago para, bueno, pues para aclarar diversos puntos que la legislación aplicable. Y aquí empieza las tecnologías de comunicación inalámbricas. Aquí describo pues las tecnologías actuales, bueno, y que conozco, que se pueden utilizar para comunicar esos sensores con los nodos que queremos recibir la información. Tenemos WiMAX, LMDS, V1, LTE. Y la parte importante, al menos es lo que entiendo yo, es la diferencia que hay entre las diversas tecnologías de comunicación de esos nodos sensores, bueno, Bluetooth, XBee, bueno, pues las ventajas y desventajas. Bluetooth, pues ventajas, adecuado para aplicaciones que requieren bajo consumo, alta tasa de transmisión comparada con Zigbee. Esa es una ventaja. Alcance lo tienen muy reducido con Bluetooth. Sin embargo, la ventaja de XBee, que es ideal para aplicaciones de muy bajo consumo, consume muy poco, mucho menos que Bluetooth, y eso, como digo, es fundamental en Smart City. Te permite mayor número de nodos y de comunicación entre ellos, y topologías en malla, que mejora la robustez de la red, puesto que se puede hacer redundante. Las tasas de transmisión, desventaja, que son más pequeñas, pero estamos hablando de las tasas de transmisión en Smart City para sensorizar y demás suelen ser muy bajas, no necesitamos mayores anchos de banda. Bien, pues esa tabla dentro del proyecto explica las diversas tecnologías inalámbricas de comunicación, las ventajas y desventajas. Más adelante, el protocolo Zigbee, que es el utilizado en el proyecto tipo, habla de la agrupación que se puede hacer de esos nodos que vas colocando a lo largo de esa ciudad, que pueden ser en estrella, en malla o en árbol, y describo pues las ventajas y desventajas de utilizar un tipo u otro. También hablo en el proyecto, para no centrarme en una sola marca, de diversas plataformas o de diversas motas o placas que existen en el mercado, para ir acoplándole esos sensores que están ahora mismo actualmente, ¿no? Tenemos Crossbow, el RAM, VCAD, Arduino, Raspberry y Wasmod, que es de Libelium. Concretamente yo lo he hecho con Libelium, puesto que bueno, tenemos un demostrador en el colegio, hicimos un curso y bueno, son la programación de Arduino y Wasmod, Libelium, el lenguaje C prácticamente muy parecido, la librería es muy parecida y demás, es prácticamente igual. Lo que pasa es que Libelium pues ha mejorado considerablemente la placa de Arduino en seguridad y en comunicaciones. Esa parte del proyecto donde se va desarrollando vienen incluso fotografías de los distintos. Esta es la MICAD, Sense, Arduino, las distintas placas, y esta es la que hemos utilizado en el proyecto, la Wasmod. Esa placa, que bueno, tiene diversos zócalos, es como un puzzle que tú puedes, aquí le puedes meter o bien para transmitir vía Wi-Fi o 3G, o sea, por GRPS,
o por WiMAX, es simplemente cambiando esta placa y cambiando la programación de ese nodo, ¿no? Bien. Dentro del proyecto también describo los elementos de cada placa, cada estación. Esta es la placa madre, bueno, donde ahí se aloja en otra placa por encima, se le ponen todos los sensores que necesitamos, esos que hemos dicho de CO2, NO2, de ruido, etcétera, ¿no? Aquí describo, bueno, pues entradas y salidas que tiene la placa. Tiene un acelerómetro incluido, con lo cual puedes medir, bueno, pues si ese nodo se está moviendo, que en algún caso también nos puede valer, depende de para qué aplicación. Y como comento aquí, permite la interconexión de diferentes módulos de radio, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, 3G, GPRS, así como distintos sensores con un consumo de corriente muy reducido. Insisto en lo del consumo de corriente reducido porque no sirve de nada montar en un sitio remoto un nodo, que a la semana tengas que ir a cambiarle la batería. No tiene mucho sentido. Estas placas, en modo LEAP tienen 55 microamperios y en modo ON 15 milis, eso es poquísimo. Algo más que fundamental en este tipo de controles. Bueno, digo que es algo más que fundamental lo del consumo porque puede dar muchos problemas. Bien, en esta otra tabla que está incluida también en el proyecto, describo, bueno, pues la tecnología Zigbee, el protocolo que utiliza, la frecuencia, las potencias de transmisión de esas placas, la sensibilidad, que la utilizamos luego para los cálculos de los enlaces, y más o menos el rango estipulado que tiene cada una de esas tecnologías de transmisión. Bien, los módulos de detección, esa placa que les he enseñado hace un momento, eso es una placa que se llama Smart City, esa es la de Smart City, ciudad inteligente. Igual que tiene esa placa, esta casa en concreto, pues tiene otra de eventos, que es, pues, esa de eventos se le acopla un PIR para detectar presencia, cámaras de seguridad, eso es una placa distinta. La de Smart Parking es para parking inteligentes, donde tú puedes sensorizar las placas vacías para mandar esa información a un panel informativo, para que la redundancia. Otra hay, muy importante también y cada vez más, la de agricultura, otra plaquita prácticamente igual que esa, pero con otras entradas y salidas, agricultura y demás, ¿vale? Cada uno de estos módulos puede integrar determinados sensores. Quiero decir que la de Smart City puede integrar la de CO2, NO2 simplemente, y si queremos medir otros parámetros de gases nos tenemos que ir, tendríamos que montar la de gases, ¿no? La de Smart City tiene unos sensores, la de Smart Parking otros, que son muchos y variados, pero que hay distintas placas. No en una única placa le pueden meter toda la sensorización que existe, que no es poca. Bien, aquí se ve un ejemplo de este es el chasis montado, lo tienen bien hecho porque, bueno, esto es una placa con una IP65 para estar en intemperie. ¿Más grande? Sí, se puede poner la... ¿Cómo? Ah, sí. Ahí se ve mejor. Esto es una mota, que le llaman. Esto es lo que esto es lo que acoge todos los sensores en un punto determinado de la ciudad. Bien, esta chasis que está montado aquí tiene una IP65, como digo, que va a estar en intemperie. Tiene la posibilidad de ponerle una placa fotovoltaica para autoalimentarse, y si no, puesto que si utilizamos tecnología como Zigbee, que consume poco, pues es capaz de aguantar 1 año o 2 años la mota sin tener que cambiar la batería o recargarla. Tiene diversas entradas, A, B, C, D, E y F, y como veis, bueno, pues en la A, esta Smart City puede coger temperatura, ultrasonidos para medir distancias, humedad, o en la B también puede medir distancias, luminosidad con una LDR, ruido, sensor de ruido para
es también importante, y desplazamiento lineal, por si, bueno, por si fuera por un poste que queremos ver su movimiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien, el módulo de Smart City, que es esa placa, puede recoger todos esos sensores. Si queremos recoger otro tipo de polución, nos tenemos que ir al módulo de gases. Y todos se meten en este típico chasis, ¿no? Bien, la fuente de energía, como decía, y el proyecto hago mucho hincapié en calcular. Todos estos son datos que nos da el fabricante, ¿eh? Y viene bien, creo que lo he explicado bastante bien, cómo hacer el cálculo. En el proyecto este hemos puesto unas pequeñas placas fotovoltaicas y aquí sale el cálculo, es decir, la capacidad de carga de la batería nos la da el fabricante, la potencia de carga del panel externo también lo sabemos, todo esto son datos, y hacemos el cálculo del consumo total en un día de trabajo del watt-mod de ese nodo, que es de 1,76 amperios, y la placa puede dar esto, con lo cual va sobrado de corriente. Como digo, está bastante explicado en el proyecto cómo se calcula, y es importante. Bueno, igual que calculo el watt-mod o la mota, que es el nodo ese que está lejano, pues toda esa información tiene que ir a algún sitio. Motas de esas en este proyecto hay 4 en la ciudad. Ellas están radiando esa información, ¿y a quién se la envían? A un router, que en esta casa le llaman Mailium, ¿no? Que no es ni más ni menos que un router que recibe toda la información. Ese Mailium, por hacerlo un poco más complicado, no complicado el proyecto, sino que tuviera más ejemplos, porque hubiera sido muy sencillo decir, oye, que está conectado a la corriente, chimpún. No. He pensado y digo, bueno, pues no está conectado a corriente, y vuelvo a hacerle el cálculo de la placa fotovoltaica que necesita para autoalimentarse sin estar conectado a la red eléctrica. Bien, en otras páginas de la página 47 del proyecto se describe la tecnología Zigbee, si puede ir en árbol, en estrella, en malla, etcétera. Este es el Mailium, que sería el router. Tiene todas estas antenas porque es capaz, esto es lo bueno que tienen esta marca, que yo no la vendo, pero me ha convencido, que este mismo módulo pues puede albergar diversas radios. Tú puedes, de hecho, esta es la de 3G, la de GRPS, esta es la de Wi-Fi, esta es la de Zigbee. Es decir, ese mismo nodo es capaz de recoger diversas tecnologías inalámbricas, Mailium es un router cuya función es hacer de puerta de enlace de la red. Es decir, desde esto tiene una RJ40, una RJ45, hembra, conectas tu red de cable a la nube y ya tendrías la información. Claro está, esta información está de aquella manera, no es una información amigable. Tú lo ves aquí en pantalla, mira la LDR y te está diciendo 30 luz, 20 luz, si la tapas, ¿no? La fase que hablábamos y que, bueno, que esto es un puzzle, ¿no? La parte segunda es toda esa información trasladarla a software amigable, ¿no? A apps amigables que lo puedas ver en un móvil, en el ordenador. Esa es la segunda parte de toda esta historia, ¿no? Bien, este es el esquema de red. El esquema de red, no sé si se ve bien, es que veo. Como veis, bueno, pues esto es el ayuntamiento y existen 3 Mailium, que son los routers, los nodos que reciben información. Este es otro y este es otro. Bien, este recibe de 4 motas. Cada nodo de estos recibe información de 4 motas que están alejadas de él por del orden de 20-40 metros. ¿Qué tecnología utiliza cada mota? Como veis, el símbolo de Zigbee, ¿vale? En 2,4 gigas. Zigbee, pum. Este Mailium he considerado que tiene cobertura con Telefónica o con otro operador y se conecta por 3G, ¿vale? O GPRS, bien. Este exactamente igual. ¿Por qué? Bueno, pues porque pienso que no, he considerado que no tienen, son NLOs, no tienen visión directa y con lo cual pues no hay más remedio que hacerlo así.
Para hacer más amplio el proyecto, pues este otro nodo he considerado que tiene visión directa y a unos 300 metros, y hacemos el cálculo, lo he puesto con wifi y además este sí que se alimenta con corriente eléctrica porque está en una farola y por eso he utilizado wifi. Bien, en el proyecto, una vez que pasamos a esta parte ya de cálculos de los enlaces, se describe el enlace entre la estación número 1, que es esta de aquí, con el ayuntamiento. Porque claro, no tiene sentido, esto va en 3G, aquí no hay ninguna... Se le pone la plaquita, la tarjeta y a funcionar. Aquí estamos describiendo este enlace. Bien. Primero se calcula la capacidad de transmisión del enlace, se hace un cálculo en el proyecto exhaustivo de todos los sensores que tiene y del caudal que va a necesitar, para después realizar el enlace wifi entre la estación 1, como digo, esa, y el ayuntamiento, con fórmulas teóricas y también mediante el software libre Radiomóvil, que a mí me ha funcionado bien y es un software libre y, curiosamente, suele dar. He llegado a comprobarlo midiendo con equipos y lo que da la teoría prácticamente se asemeja a la práctica. Para que veáis. Bueno, el cálculo del proyecto, pues el cálculo de los enlaces, pues es la parte que a mí, por cierto, más me gusta. Está bastante desarrollado. Vaya. Calculando las zonas de Fresnel, un cálculo teórico, se hace el cálculo teórico de ese enlace y, curiosamente, como digo, y se puede comprobar ahí, con el Radiomóvil, que es un software gratuito, le das, cuesta un poquito hacerte con él al principio, le das los datos y te sale la misma, prácticamente la misma señal de recepción que tienes, el ruido que ha... O sea, es bastante fiable, ¿eh? Bien. Aquí en esta parte, bueno, pues hago una pequeña tabla, resumen, de la distancia que hay en este enlace, de la ganancia de las antenas, la clase de antenas, la frecuencia de trabajo, el protocolo que utilizan, lo que me ha salido de los cálculos en cuanto a zonas de Fresnel, la atenuación del canal, la potencia del transmisor, el límite que establece la UN 128, que nos establece de potencia emitida, que son 30 dBm, es el máximo que nos permiten, otra cosa es que lo cumplamos, la potencia que recibimos, teórica, con los cálculos, y la sensibilidad del receptor, que estos son datos, no es que lo haya puesto así al libre albedrío, todo esto está justificado en el proyecto y se van recogiendo los datos de fabricante y demás, Bien, se realizan cálculos de señal ruido, etcétera. Este otro cálculo, igual que hago el cálculo entre ese nodo y el ayuntamiento, también hay que justificar ese sensor que está alejado a 15 metros del nodo, aunque se conecta con Zigbee y esté a 15 metros, también se hace el cálculo de su enlace, que es esto, que es aplicar lo mismo que hemos hecho en el otro cálculo para este otro con una distancia más pequeña. Se hace teóricamente y con el Radiomóvil, como digo, que a mí me funciona bastante bien. Por último, el presupuesto. El presupuesto, si veis el proyecto, pues es un presupuesto real a precios de hoy, PVP. Vamos, los precios que viene ahí, te metes a la página, bueno, no sé, creo que no lo tienen, pero si pides precio, pues cualquiera de estos elementos
El OneMod, la base de detección de Smart City, vale 1.984 euros. Y vale eso, o sea, porque está recién hecho, o sea, bueno, llevará 6 meses. Bien, este es el presupuesto. Para que os hagáis una idea, pues el sistema sale por unos 37.000 o 38.000 euros. No está cuantificado ingeniería ni nada de eso, pero lo que son los materiales. Y por último, en el proyecto tenemos la parte de bibliografía y además, bueno, si en el colegio también, bueno, o si le pedís el proyecto o no lo pedís, os lo podemos dar y daros también toda la información que nos suministraron el fabricante de los elementos que lleva el proyecto, de las motas y demás, ¿no? que es muy interesante. En definitiva, el proyecto trata de dar una idea y de, bueno, con su pliego, memoria, etcétera, y cálculos, para hacer un proyecto de una pequeña Smart City, ¿no? Esto es otro ejemplo de cómo son las placas fotovoltaicas, cómo quedan. ¿Qué pasa con esto? Pues en definitiva, si yo voy al ayuntamiento y dicen, pues sí, me interesa, está bien, no es tan caro, ¿no? El único problema que yo, al menos hasta ahora, y que lo vamos a resolver en breve y estamos en ello, es el tema del software, ¿no? Porque todos esos datos, cuando llegan, ¿cómo los van a ver? En una pantalla. Hay que hacer pues una app, ¿no? Y ahí nos tenemos que ir ya a colaborar con informáticos para que todos esos datos que recoge el ayuntamiento se trasladen a una app amigable y a unas gráficas que se vean con gráficas, algo que se vea, que sea intuitivo, ¿no? Y que sea cercano al usuario final, que en definitiva tiene que ser el que lo va a ver, ¿no? Y bueno, pues poco más. Ese es el proyecto que, como os digo, si alguien está interesado, os lo podemos facilitar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gregorio. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que quiera lanzar al ponente. Sí, bueno, entiendo que este es un proyecto tipo y sobre todo los ingenieros de telecomunicaciones, entonces se habla mucho de redes y de todo esto. Pero he hecho en falta, no sé si en el proyecto estará, la parte de sensores. Sí, sí está. Porque, bueno, imagino que es complicado encontrar sensores que sean compatibles efectivamente. Con toda la cantidad de tipos de señales que hay y luego además que cumplan con las necesidades para tenerlos en intemperie. No creas, sí que hay cada vez más. Sí, es que el proyecto me parece que tiene, no me acuerdo, que tiene 72 páginas. Entonces, sí que tiene, y te los describo, y en esa información que te puedo facilitar de esta marca, los tienes todos y dónde se pueden acoplar cada uno. Lo único que es en inglés. Esta gente, aunque son de Zaragoza, todo en inglés. Todo fuera. Hoy en día sí. Lo venden todo fuera. ¿Y los sensores son de la propia marca de...? Sí, no sé si los fabrican ellos, pero se acoplan perfectamente. Yo, de hecho, los tengo en el demostrador ese. ¿No ves? Esto es una placa de gases. Esta es una placa completa, ¿no? Pero tienes... O sea, ya te venden la... Por ejemplo, esto es un sensor de CO2, que lo puedes acoplar en los pines esos a la placa. De NO2, de todo. Sensorizan todo. Y cada día, o sea, cada semana sacan una historia nueva. O sea, toda la parte de adaptación y de conversión analógico-digital, todo eso lo hace la propia placa. La propia placa. Ah, bien. Tú solo tienes que programar. Ellos además tienen una librería bastante importante, y tú coges la plaquita, por ejemplo, y le dices, venga, para transmitir en 3G, y se lo vuelcas y ya tiene el software para transmitir en 3G. Tú puedes luego ir cambiando. Lo suyo sería saber el lenguaje, igual que los que programan Arduino. Yo en ese campo no me meto. En programación de eso
ya es demasiado, ¿no? Hombre, lo ideal sería saber, eso sería lo ideal. Sí, o por lo menos saber a quién preguntarle, ¿no? Exactamente. Pero bueno, con la librería que hay, sí que yo, todas las prácticas que hago y tal, cambiarle 4 datos, se los cambio. Y, oye, que no quiero que me transmita cada 4 horas, quiero cada 2. Pues te vas a la fila, sí, es intuitivo, ¿no? Me imagino que te dará un firmware que será parametrizable y... Efectivamente. Vale. Y como digo, la sensorización tienen calibrados que valen un dinero y sin calibrar, pero no tiene sentido sin calibrar. O sea que... Muchas gracias. Nada. Yo es que estuve en un proyecto de sensores también, y ahí haces una división entre sensores pasivos y activos de cara al consumo. No. A nosotros es que si el sensor consumía para medir, nos era importantísimo, por ejemplo. Yo los sensores que he utilizado aquí, el cálculo que hago del consumo de la placa, sí que te pongo el consumo que tienen, ¿no? En algún caso, pero no sé nada, vamos, no. Sí, claro que es importante, fundamental. Claro. Y luego el planificador te lo da el framework del fabricante. ¿El qué? El planificador cíclico, o sea, esto se activa cada cierto tiempo. Sí, sí, bueno, no, vamos a ver, eso viene virgen, la plaquita, ¿no? Tú le bajas con el software y la biblioteca que ellos tienen, la librería, tú le bajas, tienen mucha librería, pero esto realmente está hecho para que lo desarrollen el que lo compra, y lo haga a medida, ¿sabes? Por eso digo, yo hasta ese punto no me he metido. El demostrador que tenemos, pues he puesto 4 motas, le he bajado, nos ha costado porque el software no es lo que más me va, vamos. Entonces hemos conseguido, pues sí, ponerlos en marcha, etcétera, pero realmente en el curso cuando estuvimos, los que iban, que eran todos de fuera, eran informáticos. Claro, telecomunicaciones, transmisión, tú lo pones allí y eso funciona. Bueno, habría que verlo. Ellos lo que iban es a programar, ¿no? A programar la mota, coger esa librería o ni eso, desde cero empezaban a... Claro. Gracias. Pero vamos, no es el fin de este proyecto, no es ese. Hola, en el proyecto no he visto nada en tema de mantenimiento. Todo esto Sí. entiendo que es pasivo, pero justo estoy viendo ahí el Expected Operating Life, dice que son solo 24 meses. Bueno, más de 24 meses al aire. Entiendo que al sensor habrá que hacerle, o a la mota habrá que hacerle un mantenimiento mínimo. Cuando has presentado proyectos, os han pedido, además del proyecto, cerrar el pliego con unos mantenimientos. Sí. Sí, bueno. Sí, el proyecto ya hemos visto lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta con mantenimientos? No, bueno, el proyecto cuesta muy poco, es muy poco. Yo creo que lo he dicho claro, ¿no? Eso es el pre-VP de los materiales. No he puesto ni ingeniería, ni mantenimiento, ni instalación, ni báculos que pueda llevar, ni nada de eso. Es un poco un proyecto para dar un poquito una idea, porque hablamos mucho de la Smart City, pero pues yo qué sé, por verlo un poquito más así, ¿no? Y lo próximo que estamos pretendiendo y que pretendo hacer es con ese demostrador ver las placas y pincharlas y manejarlas un poco, ¿no? Porque si no todo el papel parece que queda un poquito frío, ¿no? Entonces esta es nuestra primera versión 1.1 y bueno, pues desde luego que vale más con mantenimiento, efectivamente, eso está claro. Esa parte del proyecto, en la primera, estaba en naranja, tampoco viene el diagrama de Gantt, los tiempos de desarrollo, sí, son cosas que aún nos falta. Lo sacamos un poco a correprisa porque nos lo solicitaban y nos queda madurar muchas cosas. Pero lo que está hecho está bien hecho.